Ya estoy. Ok, quedo con el eco. Ok, bueno. Hablando de la reversibilidad de una reacción, voy a poner aquí 2 puntos para hacerlos más, hacer una analogía. Aquí presentamos esta reacción, que es A produce B, donde A son los reactivos, ¿no? Y B son los productos. Bueno, A es el reactivo y B es el producto. ¿Cómo puedo llegar yo del punto A al punto B? ¿Cómo puedo pasar de ese reactivo a ese producto? O sea, ¿cómo puedo llegar yo del punto A al punto B? ¿Alguien que me pueda decir? Pues reaccionando los dos. Ok, pero imaginen, bueno, esta es una analogía. Imagínense que A es un punto y B es otro punto. De forma ¿Cómo? recta, dándole vueltas, curvas, diferentes Ah, caminos. sí, sí, ¿quién está hablando? Los Bani. Giovanni, Ah, ok, ok. Sí, podemos trazar diferentes caminos. Podemos hacer una línea recta, ¿no? Podemos hacer una línea así, ¿no? También podemos hacer, déjame ver si puedo, rojito, verdecito, puedo hacer esto, ¿no? También puedo irme de que hacer un chorro de cosas. A ver, otro color. Puedo hacer esto, ¿no? Pero llegar al punto B. Todo eso yo puedo hacer, ¿no? Siguiendo esta analogía, el camino que yo voy a tomar para llegar de A a B sería el mecanismo de reacción. Pero si se dan cuenta, hay unos caminos mejores que otros, ¿no? ¿Cuál sería de todos estos el mejor camino? El recto. Así es, la línea recta, porque es la que tiene la menor distancia. ¿En cuál de esos me voy a cansar menos? Si yo voy de A a B y en esos 4 caminos, ¿en cuál de ellos yo me voy a cansar menos? En el recto. En el recto también, ¿no? Entonces, en el recto voy a gastar la menor energía. Y es lo mismo con los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción siempre se van a ir por el proceso en el que se gaste menos energía. Por eso es que es importante saber qué tan reversible es una reacción. Por ejemplo, si yo tuviese, ¿cómo les puedo poner? Si yo tuviese que A reacciona con B, bueno, la molécula que tiene los átomos A y B reacciona con C. Y esto va a producirme B unión con C y A separada. ¿Cómo podría yo llegar de estos reactivos a estos productos? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podría yo llegar de A unión con B más C a B unión con C más A? Que se sustituya el valor de A. Es Ajá, una reacción de sustitución, ¿no? ajá, es una reacción de sustitución, pero hablando de reacciones de sustitución, hay diferentes tipos de reacciones de sustitución. Vamos a hablar, por ejemplo, o bueno, después de las SN1 y de las SN2. Les voy a poner el ejemplo de una sustitución SN2. Sí, el C va a sustituir a B, pero ¿cómo lo va a sustituir? Digamos que C tiene un par libre. Dice, dice el Fernando que lo dejes entrar, Ay, por perdón, favor. perdón.
Listo. Bueno, digamos que C es un nucleófilo. Tiene pares de electrones libres. Y A tiene un delta negativo y B tiene un delta positivo, de tal manera que el enlace se polariza hacia A. ¿Sí? El enlace AB se polariza hacia A. ¿Se acuerdan cómo le dije la otra vez, la clase pasada, cómo es que sucede? Me acuerdo que era con el fluorometano y no me acuerdo qué base. Una base, un nucleófilo. ¿Cómo es que reaccionaba? ¿Qué pasaba? ¿Alguien se acuerda? Ajá. Sí. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí, pero no estoy hablando de, bueno, me refiero a esto más que nada. A ver, déjenme checar la pasada. Me estoy refiriendo a este, ¿dónde quedó? A este rollo. ¿Se acuerdan de esto? Les dije, cuando el enlace se polariza, el carbono queda cargado parcialmente positivo y el yoduro tiene electrones con carga negativa. La carga negativa de los electrones se atrae con la carga positiva del carbono y de tal manera que se acercan y se une el yodo al carbono. Pero acuérdense que el carbono solamente puede tener, ¿cuántos electrones puede tener en su capa de valencia? Tal vez 4. 4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta especie, lo voy a poner así. Si yo tengo esta especie y quiero agregarle el yodo, cuando el yodo va a ir lo ataque, pues va a donarle un par de electrones. Y ahora van a haber 10, pero no puede haber 10 en el carbono. Entonces tiene que sacar a uno de estos átomos. Puede sacar a este, puede sacar a este, puede sacar a este, puede sacar a este. Va a sacar al mejor, va a sacar al más estable. ¿Sí? También es importante hablar de eso de cuándo una base es más estable o menos estable. Por ejemplo, si el yodo entra y saca, digamos, a este hidrógeno, rompe el enlace con el hidrógeno, el enlace carbono-hidrógeno, se rompe hacia el hidrógeno y forma el ion hidruro, se generaría, vamos a ponerlo aquí, se generaría esto. Vamos a ponerlo así. Más ion hidruro. Hay otros 3 hidrógenos, entonces sería lo mismo. Lo único diferente que podría pasar es que en vez del hidrógeno salga el cloro. Ve el yodo, vaya, ataca el carbono y saca el cloro. De tal manera que se forme esto. No le estoy poniendo la inversión. Si alguien me sabe y me va a decir después, no, es que no le pones inversión. No le estoy poniendo nomás. Quiero que vean esto. Ahora, ¿cuál de estas dos reacciones creen que sea más favorable? ¿Sí? La del cloro. ¿Por qué la del cloro? Porque puede formar octeto. El cloro forma octeto. Sí, sí forma octeto. El hidrógeno no forma octeto, pero también también es estable porque se parece al helio. Todo en la reacción está bien, no hay trampas aquí. No hay como de que una tenga menos electrones, otra tenga más electrones. Todo es posible. De hecho, las dos reacciones son posibles. Solamente que una es tan imposible que no sucede. Pero podría suceder, o sea, técnicamente nada está mal. Pero como una es mejor que la otra, pues solamente sucede una. Que cuál sería la mejor, cuál sería la única que sucede debido a que es la mejor. Les voy a decir, sería la del cloro. Bueno, ya lo dijo Luis, pero ¿por qué sería la del cloro? ¿Por qué no podría ser la del hidruro? ¿Por qué no es la del hidruro?
Alguien que sepa, alguien que piense, o sea, piensen por qué creen que el hidruro no se da. O es tan improbable que de tal manera que no se da. Que podría pasar, pero no pasa. ¿Cómo es la base hidruro con respecto a la base cloruro? Hay algo, sí, o sea, sí. Este enlace sí está más polarizado y todo. Sí, también. Pero estamos hablando de las bases, más que nada de las bases. ¿Cómo es la base hidruro con respecto a la base cloruro? ¿Cuál? Bueno, no, pero yo estoy sacando hidruro. Un hidrógeno con par de electrones. El protón no tiene ningún electrón. Las dos son bases. Las dos son bases. El hidrógeno aquí se lleva el par porque no puede tener más de 8 electrones el carbono. Por eso se lleva el par que está formando enlace carbono-hidrógeno para que entre el nuevo par del yodo y forme el enlace carbono-yodo. Bueno, les voy a El, decir. el, Bueno, ah, sí, dígame. no, pues se me ocurrió que fuera más estable el cloro porque Ajá, el hidrógeno solamente tiene un protón intentando mantener unidos dos electrones. ok, sí, eso es básicamente una manera cualitativa de verlo. Sí, ok, sí. Es por eso que el hidruro es una base más fuerte. Es una base muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte. Es como la sosa, como la sosa cáustica, o más fuerte. Sí saben, ¿no? Que esto es una base, ¿verdad? ¿Saben que el hidróxido de sodio es una base? Sí, Ok. Bueno, el hidruro también es una base, según Lewis. ¿Por qué es una base de Lewis? ¿Recuerdan de lo que les dijo Jaime o de lo que les dije yo también? ¿Qué era una base de Lewis? No, ese es el ácido de Lewis. Una base de Lewis es una sustancia que dona un par de electrones. Ajá. Sí, y como dice ya él, esta sustancia, el ion hidruro, tiende a donar más los electrones que el ion cloruro, porque lo soporta mejor el ion cloruro, ¿sí? Esto es la explicación cualitativa de que si ya tú ves el átomo y la cantidad de electrones, pues este está soportando solo dos cuando solo hay dos protones y este tiene más protones para, para también estabilizar más electrones, ¿sí? Y no se siente tanto la carga, pero hay algo más fácil con lo que lo puedes ver, qué tan fuerte es una base o qué tan débil es con el Kb que les mencionaba. Si ven el Kb del ion hidruro, se van a dar cuenta que este es mucho, 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 mucho mayor que el Kb del ion cloruro. Por lo tanto, el ion hidruro es una base mucho más fuerte. Y cuando hablamos de que una base es más fuerte o un ácido es fuerte, es que tiende a reaccionar de una manera más violenta, ¿no? Bueno, no violenta, sino que es más reactivo. Este es más reactivo que este. El ion cloruro, es tan inactivo o tan no reactivo que la reacción tiende hacia este lado y la única reacción que se da es la segunda. Esta es la que se da. Porque esta base es tan estable que da lugar a que esta reacción no suceda, porque estás comparando una base muy, 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 muy estable con una base muy, 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 muy inestable o muy reactiva, ¿sí? Si se formara esta base tendría a reaccionar tanto con este también como con otras cosas del medio, y aparte que como estás formando algo que es más reactivo, imagínense como algo que se está moviendo, está buscando reaccionar con algo, con lo que sea, para que se ponga así, le tienes que dar energía. Para llevar a cabo este proceso tendrías que usar muchísima energía. Sería energía alta.
Mientras que para formar esto, como estoy formando algo inactivo, algo que no está buscando, no está busquen y busquen, no ocupo tanta energía. La energía de este es baja, entonces ocupo energía baja. ¿Y se acuerdan con lo de los puntos? ¿Cuál es el camino que yo voy a recorrer para llegar de un punto A al punto B? Va a ser en el que yo gaste menos energía. Lo mismo con el mecanismo de reacción. Va a ser el que yo gaste menos energía y como tal el mecanismo para esta reacción sería este, el segundo, porque es el que en el que gasto menos energía. ¿Y cómo yo sé cuándo gasto menos energía? Cuando comparo los ácidos o bases presentes en las reacciones, ¿sí? Por eso es que es importante que sepan cuándo es un ácido fuerte, cuándo es un ácido débil, cuándo un ácido es más ácido que otro o una base es más una base más fuerte que otra. Por eso es importante, ¿no? Que veamos todo esto. ¿Sí me doy a entender con este punto? O sea, mientras más estable sea una base, es más o menos probable que suceda la reacción. Es más probable que suceda la reacción. Cuando más estable, no la base como tal, sino cuando más estables sean los productos, más probable es que la reacción se dé, porque se va a necesitar menos energía, ¿sí? Es como si tú llenaras un bote o una regla de energía, donde tú tienes en la base, es como si tú llenaras este palito, donde aquí tienes la energía requerida para un camino, para el camino 1, para el camino, pues en este caso el camino 2. Que aquí tienes la energía requerida para el camino 2 y acá tienes la energía requerida para el camino 1. Cuando vas aplicando la energía al proceso, pues ¿a cuál llega primero? Pues al 2, ¿no? Entonces va a suceder ¿sí? Y si la sigues aplicando más, pues no va a esperarse el 2 a que llegues acá, sino que esa energía que te está aplicando de más va a seguir usándose para que este proceso siga sucediendo. Por eso es el que va a suceder es el de menos energía. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? Como les digo, este ya sería el mecanismo de esta reacción. Sí. Bueno. Y de hecho, hay otra forma en la que yo podría pasar de esos reactivos ese producto. Como les digo, ¿no? Vamos a regresar al caso de esto. Ya les dije cómo es que reacciona. Vamos a decir que este es el clorometano y este es el yoduro. ¿Sí, no? ¿Qué les dije que podía pasar? Pues yo les dije, ¿no? Que el enlace cloro-carbono, como está polarizado, tiene una carga parcial positiva sobre el carbono y una parcial negativa sobre el cloro, de tal manera que los electrones se atraen por la carga positiva del carbono, va y lo ataca y rompe el enlace al mismo tiempo. Esto está pasando al mismo tiempo con el cloro, y sale el cloro y se forma el ion cloruro, que sería la analogía, ¿no? Y aquí se formaría el yodometano. Pero otro camino que podría suceder es el siguiente. Este sería el de SN2, ¿no? Es el que les expliqué ahorita. Pero podría suceder también este camino. Como el enlace carbono-cloro está tan polarizado o está polarizado y yo le aplico más energía al sistema, pues este enlace se puede romper de una. En vez de, o sea, los electrones están más de un lado que del otro. Puedo yo aumentar la energía de esto para que se vayan de todo de una vez hacia acá y se rompe el enlace carbono-cloro, de tal manera que forme algo que se llama, bueno, carbocatión y ion cloruro. Ahí ya formé el ion cloruro, pero formé esta especie, este carbocatión, este es un ion. ¿Qué tuve que hacer para que sucediera esta reacción? ¿Qué les dije que le tenía que poner para que se rompiera el enlace? Más energía. Le tenía que poner más energía. Le tengo que poner, se la puse en forma de calor, ¿sí? Entonces, ok. Ahora, ya que está formado el carbocatión, yo puedo ponerlo frente, bueno, o sea, no es que lo ponga, sino que ahora sí detecta
al ion yoduro. Y ahora sí, igual, hay una diferencia de cargas, una separación de cargas diferentes. Se atraen el carbono positivo con el yodo negativo, va y se une. Y ahora sí se forma el yodometano. Si se dan cuenta, esta es otra forma en la que yo formo tanto yodometano como ion cloruro. Entonces tengo estos dos caminos. Tengo el camino de la SN2, que sería, déjenme ponérselos bien. Ahí todo pasa al mismo tiempo. O el camino de la SN1, donde tengo que agregar calor para que la unión carbono-cloro se rompa y luego el carbocatión formado reaccione con el yoduro y me forme el yodometano. ¿Cuál de esos dos creen que gaste menos energía? ¿O en cuál gasto más energía? ¿Seguro? ¿Por qué? ¿O por qué dices que la SN2? Ah, sí. Ah, ok. Sí. En la SN2 gastas menos energía. Así es. Sí, porque en la SN1 estás aumentando calor. Estás agregando calor. Entonces, si en este gastas menos energía que en este, ¿cuál va a ser el mecanismo o el camino que yo voy a, bueno, no que yo voy a tomar, sino que las moléculas van a tomar para llevar a cabo el proceso? El SN2. El SN2. Entonces, el mecanismo de esta reacción o los pasos a seguir serían estos. ¿Sí? Y ese quedaría descartado por completo. ¿Sí? También lo pueden ver de esta forma. ¿Qué pasa si les digo no, que no le agregué calor? O sea, sí sé que le tengo que agregar calor, pero no les indico ahí. Si no les pusiera que tienen que agregar calor, ¿cómo sabrían que la SN2 es el camino a escoger? Ujú, ujú, ujú. ¿Y qué tiene eso? No va tanto por ahí. Fíjate en qué se va produciendo poco a poco en la SN1. ¿Qué es eso? ¿Alguien que me pueda decir? Tiene carga positiva. ¿Qué le falta? Le falta algo, ¿no? Le faltan electrones, ¿no? Electrones. Ajá. Entonces, es una sustancia capaz de aceptar electrones. ¿Qué sería eso? Según Lewis. Es un ácido de Lewis. Ok. Ahora, ese ácido de Lewis, ¿creen que sea un ácido débil o un ácido fuerte? Acuérdense, si es débil, no reacciona o es no reactivo. Si es fuerte, es reactivo. ¿Creen que esa molécula de carbono positivo sea reactiva o sea no reactiva? Reactiva. Reactivo. Reactiva. ¿Por qué creen que se reactiva? ¿Qué tiene ese carbono ahí? ¿Qué ven que le falta a ese carbono? Porque quiere completar el octeto. Cumplir el octeto. Está Eso le desesperado. falta. Está desesperado, exactamente. Ese carbono está diciendo, necesito completar el octeto, necesito completar el octeto. Está desesperado por querer completar el octeto. Entonces va a tender a reaccionar.
de una manera muy fuerte o es muy reactivo. Entonces estaremos hablando de un ácido fuerte, Y si esta molécula va a tender a reaccionar, pues, ¿qué va a decir? No, pues, ¿qué me encuentro primero? ¿Qué hay en el medio para que yo pueda formar enlace y completar mi octeto? Pues pues ni modo. Ya hice esta reacción, pero de todos modos, soy inestable. Voy a reaccionar con esto y va a formar de nuevo lo que yo tenía al inicio. ¿Sí? De tal manera que la reacción va a estar sucediendo a los dos lados. Se va a estar formando esto, los carbocationes y los cloruros, pero van a estar reaccionando con el carbocatión porque es muy reactivo y formar el reactivo principal, el reactivo inicial. ¿Sí? Va a estar sucediendo en ambos lados. Y como está sucediendo de un lado para otro, se dice que esta reacción es reversible. Y la reacción en la que estaba acá arriba, en la que está acá arriba, se dice que es irreversible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí el ¿Cómo carbono es ya el tiene el yodo? oxígeno. Bueno, en los dos tiene el octeto, pero ¿cómo es la base yodo con respecto a la base cloro? ¿Cómo creen que sea? ¿Cuál creen que sea mejor base? ¿O una base más fuerte o una base más débil? Miren, las bases son más débiles conforme tienen la carga más, a ver, bueno, no. ¿Cuál es el más electronegativo? ¿El yodo o el cloro? El cloro. Entonces, ¿cuál va a tender a tener más electrones cerca de él? ¿O cuál tiene más tendencia? ¿El cloro o el yodo? El cloro soporta mejor los electrones. Entonces, el cloro es menos reactivo porque lo soporta mejor. Y el yodo es más reactivo, lo soporta menos. Entonces, la reacción va de productos más reactivos a menos reactivos. Por lo tanto, no se va a dar en sentido contrario. Estos no tienen la necesidad de reaccionar de nuevo para volver a formar lo del inicio, porque son más estables que lo que había al inicio. Mientras que en la segunda, como los productos son más reactivos, bueno, uno de ellos es más reactivo que el que tenía al inicio, tiende a reaccionar de manera inversa y formar lo que tenías tú al inicio. Es por eso que la de arriba es una irreversible y la de abajo es reversible. ¿Sí? ¿Y cómo supimos que era reversible o no una reacción? Viendo cómo eran las bases o los productos formados. O en este caso, las bases y los ácidos, que son los productos, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna duda de esto? Y por eso, bueno, también el mecanismo que voy a escoger es el primero. Porque es en el que gasto menos energía. ¿Todo bien con eso? Bueno, ahora sí ya, esto nomás ya me dio como media hora en esto. Pero bueno, lo voy a usar después. Esto es lo que vamos a ver. Espera un tantito. Ahora sí. Ahora sí, hablando de lo que nos quedábamos la clase pasada, estábamos hablando de resonancia, ¿no? Cómo los electrones se deslocalizan para que la carga neta sea menor y por lo tanto que los átomos sean menos reactivos. Bueno, que las especies sean menos reactivas, ¿no? Entonces vamos a practicar un poquito. Les voy a poner unos ejemplos y quiero que ustedes me digan cuáles serían las formas de resonancia de las siguientes especies. Vamos a ponerles, por ejemplo, por ejemplo, esta. Aquí vamos a poner
Resonancia. Ahí les voy. Se me perdió el ojito. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, dígame cuáles serían las formas resonantes de la siguiente especie. Y tengo una carga positiva aquí. ¿Alguien que me pueda decir? Moviendo el doble enlace hacia la izquierda. Ok, ¿no? Imagínense que este carbono tiene un hidrógeno, ¿no? Todas, cuando tienen estructuras, bueno, esto lo digo por si alguien no sabe, cuando ustedes tienen estructuras de que son así puras rayitas, se llama estructura de ángulos o líneas, de esqueleto o de queculé. Cuando acaba la línea y comienza, se dice que hay un carbono. Y en todas las uniones de esas rayitas también hay carbonos. Todo lo demás, todos los enlaces que te faltan, se van a llenar de hidrógeno. Acuérdense que el carbono es tetravalente. Entonces, por ejemplo, en el comienzo aquí, hay un enlace hacia otro carbono. Por lo tanto, tiene una de esas 4 valencias y le faltan 3. Entonces, esas van a ser hidrógenos. Y aquí estaría un CH3. En la que sigue, este carbono está unido a este carbono y este carbono. Tiene 2 valencias. Para cumplir las 4, le faltan 2. Entonces aquí habría un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Y este sería un CH2. Este también sería un CH2, este sería un CH2, este un CH2, este un CH2 y este un CH3 también, ¿no? Entonces, aquí les estoy diciendo que hay una carga positiva, ¿no? No les pongo cuántos hidrógenos hay. ¿Cuántos hidrógenos creen que debe haber ahí? Si tiene una carga positiva. Carga formal positiva. 3 hidrógenos. 1. 1, ¿no? Porque si se acuerdan cómo sacábamos la carga formal. ¿Cómo era la fórmula? ¿Alguien se acuerda? Número de grupo menos, El grupo menos pares no enlazados. menos electrones no enlazados, ajá, Menos los enlaces formados. menos los enlaces, bueno, el número de enlaces, ¿no? Menos el número de enlaces. ¿Ok? Si yo quiero que la carga formal sea igual a +1, yo sé que el grupo del carbono es 4, que no tiene electrones enlazados, porque acuérdense que es tetravalente y cumple las 4 uniones, 4 enlaces, no tiene pares de electrones libres. Y el número de enlaces, pues ya tengo 2, ¿no? Menos 2. Pero quiero saber, bueno, quiero saber cuántos enlaces va a tener, ¿sí? Le voy a poner ahí X. Yo sé que tiene 2, pero quiero ver en total cuántos enlaces tiene que tener ese carbono positivo. Le voy a poner X. Y esto tiene que ser igual a +1. Si despejo X, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto vale X, chicos? 3. Sería 3, ¿no? Entonces, este carbono, como tiene carga positiva, tiene que tener 3 enlaces. Si ya con la estructura de esqueleto tengo marcado este y este, pues me falta uno y ese va a ser hacia el hidrógeno y por lo tanto nomás va a tener un hidrógeno ahí unido, ¿sí? Así es como pueden sacar también cuántos hidrógenos le faltan a las moléculas. Esto, pues esta es la fórmula, también lo pueden hacer de manera más intuitiva y más fácil, pero eso lo van a ir adquiriendo con la práctica. Entonces, lo que les decía aquí
es que ya sacamos la carga formal, ¿no? De hecho, ya te la indica, que es una carga positiva. Acuérdense que les dije cómo se podía calcular de manera cualitativa. ¿Se acuerdan que era cuánto le faltaba o cuánto le sobraban de los electrones con respecto a los electrones que tiene normalmente en su capa de valencia? Que eso era la carga formal. Que esa era otra forma, ¿no? Es como si este enlace, estos enlaces los tuvieras aquí marcados con puntos, aquí con punto, y aquí con punto, y como tal de él, porque acuérdense que un enlace covalente es la compartición de electrones, de él son medios enlaces, o sea, serían estos tres nomás, ¿no? Aquí está el carbono, ¿no? Tiene 3 electrones de valencia en esta especie, pero normalmente tiene que tener 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos le faltan? ¿Cuántos electrones le faltan? Uno. Uno. Le falta Uno. 1, ¿no? Y por eso tiene la carga positiva. Entonces, como a este carbono le falta un electrón, ¿qué dice? Bueno, pues me puedo robar uno de al lado. Tengo electrones disponibles. Y dice, claro que sí. Aquí en el enlace pi consiste de un par de electrones. Y como le falta un electrón, pues este carbono se va a robar este electrón de este carbono. De tal manera que este par va a girar así, se va a mover así. Este electrón no va a dejar de estar en el carbono, solamente se va a mover hacia el otro carbono. Y se va a poner aquí este electrón neutralizando la carga. Y este electrón de aquí, mande. Sí, 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 eso es correcto, pero ahí en este caso no se puede porque lo que está unido al nitrógeno, al oxígeno no es carbono, es nitrógeno y este ya tiene un par. Pero sí es cierto eso, o sea, si tú tienes un carbocatión y de ese carbocatión puedes formar un oxígeno con carga positiva, pues es preferible eso porque en todas las especies ahí completa un octeto, mientras donde está el carbocatión, el carbono no completa octeto, ¿sí? Pero bueno, estaba hablando de cómo se mueve el enlace aquí. Ya se movió el enlace. ¿Mande? Ah, sí, 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 sí. Ah, perdón, no lo había visto. Sí, ese sí, de hecho sí. Estamos haciendo esta forma primero, la de mover este enlace que está aquí. Pero sí, también es otra. Bueno, es que le estoy explicando cómo se mueve y por qué se mueve el enlace. Ok, bueno, ya que este carbono se robó el electrón de este carbono, pues ahora a este carbono le falta un electrón. Por lo tanto, ahora este va a tener la carga positiva. Y ya si resumes todo esto que te expliqué, la forma resonante que te queda es esta, ¿no? Así es como se mueven los electrones. ¿Sí? Yo tenía esto, se movió este palo para acá y ahora falta carga aquí. Lo puedo poner así. Ok. Así, ¿no? Y esa es una forma de resonancia. Ahora, ¿qué más puedo hacer para mover esta carga? ¿La puedo mover a algún otro lado? Al nitrógeno. Hacia el nitrógeno, ¿no? Porque también tiene electrones. Puede donar su par. Pero ¿qué va a pasar con el nitrógeno? Tendrá carga positiva. Va a tener carga positiva porque ahora este electrón que tenía en su capa de valencia se lo va a donar este carbono y ahora le va a faltar uno a él. Va a donar el par y se va a formar esto.
con carga positiva. ¿Puedo mover esa carga a algún otro lado? A lo H, ¿por qué? Así es, el oxígeno puede donar el par y neutralizar la carga. Ya el oxígeno va a quedar positivo. Bueno, no, de hecho no se puede. Una disculpa, me equivoqué. No se puede, ¿por qué? Porque ¿qué estaría pasando con el nitrógeno? ¿Cuántos electrones tendría alrededor de él en su capa de valencia? Si yo dono el par, tendría 10. Si yo formara aquí otro enlace, tendría 10. ¿Y eso se puede? ¿Es posible? No se puede. Entonces ahí muere. ¿Por qué no se puede? Porque ya no tiene orbitales disponibles. Ya no tiene orbitales donde almacenar los electrones. Simplemente no hay espacio y no se puede. Entonces también no caigan en este tipo de trampas. Por ejemplo, así como dice Luis, alguien podría pensar de que no, pues yo le dono el par aquí y también deslocalizo la carga sobre el oxígeno. Pero pues no se puede. Por eso de que tiene que cumplirse siempre la regla octeto. Pero sí hay otra forma de resonancia. ¿Alguien la ve? La que ha dicho Luis, ¿no? La que la carga pasa al oxígeno que está hacia la izquierda. Sí, este oxígeno puede donar su par y formar aquí un doble enlace ahora sí con el carbono, utilizar la carga de ese carbono, pero que quede el oxígeno cargado positivamente. Así, así. Entonces, ¿cuántas formas de resonancia hay? Son 4, ¿no? Esta también es una forma. Porque la molécula, acuérdate que no está así, sino que es un híbrido de todas las formas. Entonces, todas estas son formas de resonancia. Son 4 formas de resonancia y ya la molécula real, pues sería el híbrido, ¿no? Una mezcla entre todas, que yo la pondría, digamos que así. Las rayitas son como enlaces parciales. NH o H, la pondría así. Porque hay un enlace parcial aquí. También hay un enlace parcial acá. Se forma otro enlace parcial acá. Acá también. Todo esto tiene una carga positiva. ¿Y en cuántos átomos se deslocaliza esa carga? En 4 átomos, ¿no? Entonces cada átomo tendría carga de más un cuarto este, más un cuarto este, más un cuarto este, más un... No, me equivoqué. Este no tiene. Más un cuarto este. Y el nitrógeno tendría de un cuarto. La carga neta disminuyó. Sí, ¿no? Pasó de 1 positivo, 1 entero, a un cuarto por átomo. Entonces, esta carga disminuye, se hace menos visible, de tal manera que se es menos reactivo, como que se esconde más, pues, se esconde más, y estos efectos de resonancia estabilizan esta molécula. Todo esto hace que se estabilice este carbocatión. Por eso es que, como les dije ahorita, por ejemplo, acá en la formación del carbocatión que les había presentado, no tenía formas resonantes y necesita octeto, necesita cumplir octeto. Está desesperado por cumplirlo porque le falta su octeto. Tiene una carga positiva neta de 1 positivo, de 1 entero. Pero aquí, como la carga de ese carbocatión está deslocalizada, no se nota tanto y eso hace que sea más estable que el otro, ¿no? Es por eso que la resonancia también ayuda a la estabilización de ciertas especies. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? ¿Tiene alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces, ahora sí, mande, mande. Pues si te das cuenta, en ninguno de esos, de ninguna de las formas resonantes aparece ese carbono con carga positiva.
Donde aparece la carga positiva en las formas resonantes es donde hay carga parcial positiva. Donde no aparece, ahí no hay. En ninguna de las 4 formas aparece este carbono con carga positiva, entonces no va a haber ahí. ¿Sí? ¿Sí, Luis? Ok, bueno. Entonces, ahora sí, ustedes díganme cuáles serían las formas resonantes de esta especie. ¿Ve? Y tengo el par de electrones aquí, de una carga negativa. Déjame ver si está bien. ¿Me equivoqué? No. Ahí está. Ahora sí. Díganme cuáles serían las formas de resonancia que podría tener esa especie. Ujú. Sí, así como dice Luis. Este car Ajá. Sí. Ajá, con carga negativa. Ok, sí, así como dice Luis, yo puedo hacer ese movimiento. Este carbono con carga negativa, pues tiene exceso de electrones, ¿no? Aquí tiene 5 electrones, 5 electrones de valencia en la molécula, ¿no? Porque tiene uno del H, uno de este carbono y 2 del par. Tiene 5, tiene uno de más, por eso tiene carga formal negativa. Ahora, también esto no es tan estable, entonces lo que hace este carbono es buscar cómo quitar esa carga de ahí. Lo que puede hacer es que puede donar el par al otro carbono, formar un nuevo enlace aquí, un nuevo enlace pi, pero cuando lo forman, por lo mismo que les dije, el carbono no puede tener más de 8 electrones de valencia. Entonces, uno de estos 2 enlaces del oxígeno se va a romper y se va a mover hacia el oxígeno. De tal manera que el oxígeno sigue manteniendo su octeto, porque así como lo está compartiendo aquí, pues lo va a tener aquí, lo va a seguir teniendo, no le va a faltar nada. Solamente que ahora sí va a tener una carga negativa porque va a tener un electrón de valencia más que los que debería de tener según la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, como dijo Luis, este par se puede mover hacia este enlace formando este enlace pi y que uno de esos 2 enlaces del oxígeno se rompa y se vaya hacia el oxígeno, dejando ahora 3 pares libres. Aquí había 2 al inicio, ahora hay 3 porque el enlace se movió. Y ahora la carga negativa la tengo sobre el oxígeno, ¿no? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo uno de más de lo que dice la tabla periódica. La carga la puedo mover de alguna otra forma, ya dijo Luis otra, pero alguien que me la diga, alguien más. Mover el doble enlace hacia la izquierda otra vez. ¿Cuál doble enlace? Este. Ese. Ah, ok, sí. En vez de irse hacia la izquierda del par, se puede ir hacia la derecha. Voy a ponérselos. CN. Ay, chinga. Lo muevo hacia este enlace. Forma aquí la doble. Y aquí dejo el par. Bueno, desde aquí. Y la forma resonante sería esta. ¿Puedo tener alguna otra forma? Negativo. Sí, sí se puede.
Porque ¿cómo es este grupo? ¿Me puedes decir cómo es? Es con triple. Tiene triples enlaces. Tiene un triple enlace. Entonces, estos electrones se pueden mover hacia este enlace y que uno de estos enlaces de estos tres se rompa hacia el nitrógeno y se forme esta forma resonante. Ahora con dos pares. Aquí tenía uno nomás. ¿Puedo moverlos de alguna otra forma? ¿O ya son todas? Ya son todas. Ya son todas, ¿no? Entonces, estas son todas las formas resonantes de este catión. Y así es como esta carga negativa se estabiliza. ¿Sí? Entonces, de tarea. Bueno, primero que nada, ¿quedó claro todo esto? ¿Alguien tiene una duda? Porque les voy a dejar ejercicios para que los hagan después. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que les inquiete para los ejercicios? Ah, ok, sí, eso vamos a hablar ahorita. Pero ¿alguien tiene dudas de cómo hacer las formas resonantes? ¿Todo bien? No los estoy viendo si están poniendo la mano. Ahora sí ya lo veo. ¿Todo bien? Yael también. Julio también. Azul, Gibran. Ok, Esmeralda. Ok, bueno. Todo bien, entonces. Entonces, ustedes mañana, ahora sí se los voy a dejar aquí de una vez, me van a mandar la estructura, las formas resonantes de estas especies. Anótenlas por favor, tómenle foto. Va a ser doble, ¿Para cuándo la tarea, profe? Perdón. me la mandan para, bueno, nos toca hasta el martes, ¿no? Mándenmela para el sábado. Tienen todo el sábado para mandármela para yo revisárselas el domingo. Ok, entonces va a ser, esta es una, aquí A, también me hacen la de este. Este es B. También me van a hacer la de este. Este es C. Y creo que era el que hicimos ahorita. ¿O no? No, no es. Y me van a hacer también la de este. En algunas les voy a poner los electrones, los pares enlazados y en otras no.
Ustedes con lo de las cargas formales y todo eso que vimos tienen que decir cuántos electrones, si un átomo en las moléculas tiene pares libres que no puse o si no tiene, ¿sí? Ustedes tienen que ser capaces de eso. Este es el C. Entonces, esto es tarea para el sábado. ¿Qué es el sábado? 29, 30, 31. 30. 30. Ah, sí, 30. Pero el sábado 30. Me van a hacer las estructuras de Lewis de todas esas especies. Por favor. Tómale foto, Luis, y mándale al grupo. Yo lo mando, ya le tomé captura. Ya. Ok. Bueno, igual si tienen dudas, ahí me pueden mandar un mensaje y yo les ayudo. Si puedo, ¿no? Pero bueno, entonces todo bien con esto para que ustedes crean que pueden hacerlas. Pues tienen que. Ok. Ahora sí, vamos a hablar de lo de ácidos y bases. Como les dije, aquí en orgánica manejamos, la principal que manejamos es la de Lewis, la teoría de Lewis, donde dice que el ácido es la sustancia que acepta electrones y la base es la sustancia que dona electrones. Esta es la que más usamos. Haciendo las estructuras de Lewis y viendo cómo son los mecanismos de reacción, utilizamos esta, ¿sí? Pero para comparar la fuerza de acidez o basicidad de los ácidos y las bases, usamos la teoría de Bronsted-Lowry. Que dice que el ácido es una sustancia que dona protones y la base es la que los acepta. Acepta protones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué si utilizamos más que nada esta, seguimos hablando de esta? Bueno, porque esta es la que nos define el K y el KB, que es con lo que decimos la fuerza, con lo que decidimos la fuerza, con lo que la definimos. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, hablando de un ácido, lo ponen en agua, sucede esta reacción. Es reversible, ¿no? La reacción. Porque no sabemos si los productos son estables o no. Por eso pongo que es reversible, porque se puede dar tanto de un lado como del otro lado. Se puede formar a menos. Puede ser que este sea estable y sea solo hacia este lado, o que no, que sea inestable y que también sea ese lado contrario, como lo platicamos ahorita. Y ion hidrógeno. En esta reacción, pues están presentes las especies. La especie HA tiene una masa, digamos que es un bote, ¿no? Que es un recipiente, un vaso precipitado, y ahí tengo el ácido disuelto en agua. Tiene cierta masa, tiene cierta concentración el ácido. El ácido tiene cierta concentración. También esta reacción se está llevando a cabo a cierta temperatura.
bajo ciertas condiciones de presión y puede ser que en un volumen dado, ¿no? Ahí entra la concentración. Ahora, yo puedo cambiar estas condiciones, puedo cambiar la temperatura, la presión o la concentración, ¿sí? Si yo cambio la concentración, hay diferentes leyes. Por ejemplo, hay una ley que dice que si tú pones un ácido menos concentrado en agua, se disocia más. O sea, si yo tuviese HA, digamos, 0.1 molar y HA 0.000001 molar, ¿cuál de estos dos ácidos va a ser más fuerte? Este, porque la ley, hay una ley que la verdad no recuerdo cómo se llama, pero sí dice, entre menor sea la concentración del ácido, más se disocia y por lo tanto va a ser un ácido más fuerte, ¿sí? Pero, por ejemplo, podríamos hablar de diferentes disoluciones parecidas, ¿no? 0.2, 0.3, y lo que se genera, pues sería cierta cantidad de A. Es cierta cantidad, no es la misma, no se convierte el total de HA, es una fracción de eso de HA. ¿Por qué les digo que esta reacción también sea en sentido contrario? De tal manera que en el equilibrio en el que se está formando al mismo tiempo tanto los productos como al mismo tiempo los productos están reaccionando para formar los reactivos, cuando se alcanza el equilibrio, decimos, queda una concentración estática, ¿sí? No significa que no cambie, sino que ya se alcanzó el equilibrio entre velocidades de reacción, de tal manera que esta ya no se mueve ese valor, pero ese valor no va a ser en total sino que es una fracción de S. Vamos a poner punto X, o bueno, X, una fracción de punto 1, ¿no? De punto 2 se va a formar una fracción X de punto 2. De punto 3, una fracción X de punto 3. ¿Sí? Esas fracciones son diferentes. Esa fracción puede ser y en punto 2 y z en z3, en z en punto 3. Por lo que le dije, de que en punto 0.00001 se disocia más. Entonces, hablando de fracciones, la fracción de esta, de la menor, que sería, digamos, Q, sería mayor que la fracción de X, porque se está disociando una mayor parte. Entonces, ¿cómo relacionamos todas esas fracciones, todas esas disociaciones para diferentes concentraciones de soluciones? Pues esto lo hacemos mediante una relación, ¿no? Bueno, hay una relación que relaciona todo eso, dejándolo como una constante, que es la K de la reacción, ¿sí? Estamos hablando de la constante de equilibrio de la reacción. Esta relaciona las concentraciones tanto de reactivos como de productos, de tal manera que la K, la constante de equilibrio, se define como la concentración de los productos sobre la de los reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico. Vamos a poner aquí alfa, beta. Entonces, si esta es la definición de la constante de equilibrio, ¿cuál sería la constante de equilibrio de esta reacción? ¿Alguien que me pueda decir? Es la concentración, el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos elevados cada uno a su coeficiente estequiométrico. ¿Ah? De hidro- Así es, del ácido y del agua. Todos estos elevados a la 1, ¿no? Porque todos tienen coeficiente 1. ¿Están de acuerdo todos con esto? Sí, ¿Los demás? Sí. Ok, bueno. El, ¿Mande? el agua creo que no se contaba. Sí se cuenta, pero ahorita va a ser cómo no la cuento. El agua, ¿qué es, no? Es el medio, ¿no? Es mi disolvente. Si yo pongo
1 gramo de esto y tengo, no sé, 1 litro de agua, lo hago en 1 litro de agua, que sería 1000 gramos. Y te digo que esta reacción no sea de manera completa, sino que sea una parte. Por estequiometría, ¿cuánto reaccionaría? ¿Cuánto sería lo máximo que reaccionaría en gramos? Bueno, no vamos a hablar de gramos, porque ya tendrías que ser moles. Digamos que tengo una molécula de HA y tengo 1000 moléculas de agua. Ahora sí, por estequiometría, ¿cuántas moléculas de A reaccionarían? El máximo, una, ¿no? Y 1 comparado con 1000, ¿qué es? Es mucho menor, ¿no? ¿Verdad? No es nada. Entonces, yo puedo mantener o puedo considerar que esa concentración no cambia, ¿sí? Si yo cambio las concentraciones del ácido, no va a cambiar la concentración del agua porque es mi disolvente y está en exceso. Entonces la puedo considerar como una constante y la puedo sacar de esta relación, de esta división. La puedo pasar al otro lado multiplicando. De tal manera que me quedaría la constante de equilibrio por la concentración de agua. Y esto sería igual a la concentración de A- por la de iones hidronio entre la del ácido. Como esto sigue siendo una constante, le podemos poner otra letra, que a esta ya la definimos como la Ka. Esto es la Ka, la constante de disociación ácida. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve esta Ka? Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo un Ka, vamos a hablar de la especie X, con valor de 10 y un Ka de la especie Y con un valor de 5? Supongamos que es la misma concentración de ácido. Que HA, bueno, en este caso sería que X, el ácido, sea 0.1 molar y que aquí también sea 0.1 molar. Son iguales, ¿no? ¿Qué me está diciendo esa K con respecto a la concentración de los productos? Esta K. Si de X es mayor. Es más ácido, sí, pero ¿por qué es más ácido? ¿Cómo es la concentración de los productos de X con respecto a la de Y? Si yo tengo aquí que el K de X es concentración de X menos por la concentración de ion hidronio y sustituyo el valor 0.1. Y la K de X, ¿cuánto es? Es 10, ¿no? Y acá tengo que 5 es igual a la concentración de Y menos por la concentración de hidronio sobre 0.1. Esto es lo mismo, ¿no? Estos son iguales en la comparación. Estos son iguales, ¿no? ¿Cómo es la concentración de X con respecto a la de Y? Mayor. Mayor, ¿no? Entonces eso me está diciendo que se está formando más producto en X que en Y. Por lo tanto, esta K nos sirve para decir cuál va a producir más producto. Y si una molécula reacciona de manera mayor, estamos diciendo que es más reactiva, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos hablando de un ácido, estamos diciendo que es un ácido más fuerte, ¿no? Entonces, entre mayor sea el valor de la constante de acidez, mayor o más fuerte va a ser ese ácido, ¿no? Para eso nos sirve el Ka. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el Kb. Es lo mismo, es lo mismito.
Si ahora, por ejemplo, tengo la base B- y la hago reaccionar con agua, se va a formar este equilibrio y me va a formar el ácido conjugado y la base conjugada OH. La constante de equilibrio, ¿cuál sería? ¿Cómo sería la constante de equilibrio de esta reacción? ¿Alguien que me lo puede decir? B menos. B-, seguro. Es la de productos sobre reactivos. HB. HB OH. por OH por OH sobre B, B. B- sobre agua. agua, H2O. ¿no? H2O. Si consideramos que la de H2 es constante, pues la puedo sacar, ¿no? Junto con la constante de equilibrio. De tal manera que me queda concentración de HB por OH sobre la concentración de B-. Esto va a ser la constante de basicidad. Si yo tengo una base, vamos a decir que W menos una constante de basicidad 20 y una base Z menos con una constante de basicidad 2, y yo sé que siguiendo esto, ve la constante de basicidad, ya sustituyendo los valores, bueno, y que la concentración de la base W es 1 molar y la concentración de la base Z menos también es 1 molar, sustituyendo en la constante de basicidad, me quedaría 20 por la concentración de HB por la concentración de OH menos sobre 1 molar. Y me quedaría de la de Z, Z menos 2 igual a la concentración de HZ por la de OH entre 1. Compárenlo, ¿no? La concentración de OH son iguales. Bueno, no son iguales como tal, pero en este caso vamos a tomarlas como que son iguales. Esto es igual, 1 y 1. ¿Y qué me queda? Que la concentración de HZ es, ¿qué? Con respecto a la de B. Menor. Es menor, ¿no? Entonces, se genera menos producto con la base Z, de tal manera que esto me está indicando que la base Z es más débil y la base W es más fuerte, ¿no? Entonces también, conforme el valor de KB aumente, más fuerte va a ser esa base. ¿Sí? Para eso nos sirve lo que es el K y el KB. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? Esto es cómo saber qué tan ácido o qué tan básico es una especie con valores numéricos, pero también lo podemos determinar en base a la estructura de las moléculas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Todo bien? Todo Ok, bien. muy bien. Bueno, entonces, ahora les voy a decir cómo es que puedes decir qué tan ácido, qué tan básico es una especie, pero en base a la estructura. Déjenme buscar una de ejemplo para explicárselo. Bueno, hay diferentes criterios, de hecho. Diferentes criterios que se toman en cuenta con las estructuras para decir qué tan ácido o qué tan básica es una especie. ¿Sí? Vamos a hablar primero que nada sobre el tamaño de los átomos. ¿Sí? Mira aquí, efectos estructurales. El primero de ellos va a ser cómo el tamaño influye y la electronegatividad.
Ya les dije la electronegatividad, con el ejemplo que estábamos platicando hace ratito. Electronegatividad. ¿Sí? Bueno. Hablando primero de la electronegatividad, ¿qué les había dicho? Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del ion cloruro y de la base yoduro. ¿Cuál de estos sería una base más fuerte? El cloro. El cloro, ¿no? ¿Por qué? Por su electronegatividad. Así es. A ver, perdón. Digo. A ver, ¿seguro que el cloro? No, no tengo la tabla periódica en la mano. Ah, ok, bueno. El cloro está aquí y el yodo está acá. Está el grupo aquí, el 7A. El cloro sería más ácido, entonces el yodo. El cloro, pues sí sería más ácido, pero pues es una base, entonces mejor di que es menos básico que el yodo. O que el yodo es una base más fuerte. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, respecto a esto, sí, el yodo sería una base más fuerte, así que el cloro. Porque el cloro es más electronegativo. Eso quiere decir que soporta mejor la carga negativa y pues es una base más estable, por lo tanto más débil que el yodo, ¿no? Electronegativo. Pero también hay otro efecto que juega en contra de eso, que es el tamaño. ¿Cuál de estos dos átomos es más grande? Si el yodo está abajo del cloro en el grupo 7A. El yodo. El yodo es más grande, ¿no? La carga negativa, los electrones, se estabilizan también si la región donde están es más grande. Entonces, hablando con respecto a eso, el cloro sería una base más fuerte porque tiene un radio más pequeño y los electrones están confinados en un área menor, ¿no? Eso genera mayor repulsión y que sea más reactivo que en el yodo donde el radio atómico es mayor y la carga se estabiliza de mejor manera. Entonces, aquí la mejor base, o la base más fuerte sería el cloro porque el yodo es más grande, ¿no? No están tan apachurrados, no están tan juntitos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son efectos contrarios, de tal manera que o va a ganar uno o va a ganar el otro. Uno es más fuerte que el otro, pero eso ya depende de qué tipo de átomo sea también el grupo y cómo ese grupo, bueno, cómo ese elemento que está en ese grupo está unido a diferentes compuestos, ¿sí? Pero esos son dos efectos que influyen en la basicidad o en la acidez de una especie, ¿no? Estamos hablando de la electronegatividad y del tamaño, ¿no? Entre más electronegativo sea una especie, más tiende a tener los electrones en él y la soporta la carga negativa de una mejor manera. Por lo tanto, es una base más débil. Pero cuando hablamos de átomos más grandes, la carga se estabiliza o se dispersa sobre un mayor área, de tal manera que eso también estabiliza la molécula y hace que las bases sean más débiles cuando el tamaño es mayor, ¿sí? También podemos hablar de otro efecto, que sería efecto inductivo, ¿no? Un efecto inducido, ¿no? Cuando hablamos de que se induce algo, significa que otra especie está favoreciendo que se dé algo. No es la misma especie, ¿no? Sino que es otra especie la que está induciendo algo. Entonces también existe el efecto inductivo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si yo comparo, ustedes comparen, ¿no? Esta molécula, este ácido, es ácido acético, ¿no? Con este ácido, ¿cuál de esos creen que sea el ácido más fuerte?
El de la izquierda, El de la izquierda. ¿Por qué? por ser más pequeño. Ok. Sí, sí es más pequeño el de la izquierda, pero aquí lo que estábamos hablando del tamaño, estamos hablando del tamaño atómico, ¿sí? La base conjugada que se formaría de este ácido sería esta, ¿no? Y la carga está sobre el oxígeno. La base conjugada que se forma de este ácido sería este también. Y sigue estando sobre el oxígeno. Entonces, la carga está en el mismo tipo de átomo. No hay diferencia en el tamaño, no hay diferencia en el área sobre la que se dispersa hablando del tamaño atómico, ¿sí? Pero sí hay diferencia en el tamaño molecular. Pero como tal, ese tamaño no afecta tanto, sino que es otro efecto del que quiero que se den cuenta. ¿Sí quedó claro por qué no es tanto el efecto del tamaño en esta parte? Porque es una molécula, no es como tal el átomo. ¿Sí, Jesús? Sí, Ok. ¿Cómo se acuerdan cómo era el enlace carbono-cloro? ¿Cómo les dije que era? Es polar, ¿no? Entonces este enlace está polarizado hacia el cloro, ¿no? De gran manera. ¿Sí? ¿Cómo queda ese carbono? Queda cargado positivamente, parcialmente sí, pero es mucha carga positiva la que tiene, ¿no? Porque son 3 átomos de cloro los que están retirando los electrones. Ahí hay una gran carga positiva. Entonces, aquí hay un delta más, ¿sí? Y en todos estos hay delta menos. Ahora, ¿de qué se dan cuenta? Pues mira, aquí al lado tienen electrones. Entonces, lo que puede pasar es que estos electrones, bueno, ¿se acuerdan, no? Que aquí hay resonancia. ¿Cuál sería la forma resonante de esta molécula? Dime por eso. Ajá, sí. Este par de electrones entra aquí y este par se va hacia este oxígeno. Se forma esta forma resonante con el doble enlace ahora aquí. Cloro, cloro. Aquí sigue habiendo un delta más, aquí hay delta menos, delta menos, delta menos. Y estas serían las dos formas resonantes. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el híbrido de resonancia de esas formas resonantes? Sería algo así. Eso sí no les he dicho cómo hacerlo. No lo ocupan. O sea, ustedes no lo ocupan. Pero sí están de acuerdo que sería esta, el híbrido de resonancia. sí. Ok, porque son enlaces parciales, ¿no? Aquí habría carga de menos un medio, y acá hay menos un medio. Y delta menos, delta menos, delta menos. Ok, pero ¿de qué se dan cuenta aquí? Bueno, en esta zona hay electrones pi libres, ¿sí? Hay densidad electrónica, estamos hablando de aquí de densidad electrónica. Aquí hay carga positiva, aquí al lado. Entonces, esta carga electrónica que hay en esta zona, esta molécula, puede pasar o puede, de cierta manera, orientarse hacia ese carbono, de tal manera que se estabilice un poco esa carga. Y si se estabiliza esa carga, bueno, no que se, bueno, sí se estabiliza esa carga, pero cuando se estabiliza esa carga, se retira todavía más densidad electrónica neta, carga negativa neta, de tal manera que ahora desciende, ya no es menos un medio, es más chica. Y acuérdense que les había dicho, entre mayor sea la carga neta por átomo, más estable va a ser algo, ¿sí? Y si la base conjugada de este ácido
es más estable por este efecto inductivo que esta, ¿cuál va a ser el ácido más fuerte? Mira, si esta base, bueno, este ácido, la base conjugada, es más débil porque la densidad electrónica pasa a esta parte de la molécula y la carga electrónica la disminuye, la carga neta disminuye. La base conjugada de este ácido es más estable que la de este ácido, porque no hay ese efecto. Si esta base es más débil que esta, ¿cómo va a ser este ácido con respecto a este? Más fuerte. Este va a ser más fuerte, ¿no? Porque su base conjugada es más débil. Y este ácido, así es, exactamente, es más fuerte. Ácido más fuerte. Entonces, a todo esto es que si donde hay densidad electrónica, donde hay zonas donde los electrones fluyen, hay adyacentes a ellas átomos que pueden retirar densidad electrónica, eso va a hacer que las bases conjugadas se estabilicen y que por lo tanto los ácidos sean más ácidos más fuertes. Esto se le llama el efecto inductivo. ¿Sí? Si hay átomos que inducen que haya cargas positivas al lado de los sistemas donde hay densidad electrónica, eso va a hacer que los ácidos sean más fuertes. Así es. Por ejemplo, si yo tuviese yodo, y tuviera esta misma, ¿cuál sería más fuerte? ¿Este o este? El del cloro, ¿no? Porque el cloro sigue siendo más polar el enlace que este. Pero si yo tuviera este y este, ¿cuál sería más ácido? El del flúor, porque el flúor es más electronegativo y hay más polarización. Hay más separación de cargas. Hay un delta más mayor que en este carbono que en el otro. Y esto retira más densidad electrónica del sistema, disminuyendo la carga neta, haciendo que la base sea más estable y que el ácido sea más fuerte. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahí ya son efectos contrarios. Estás jugando con efectos contrarios. Pero ahora estamos comparando nomás la cantidad, bueno, como la polaridad, bueno, sí, la polaridad de una molécula con la misma cantidad de átomos. Y ahí te la estás jugando a ver, pues es que puede ser uno o el otro efecto. Y ahí ya no se sabe, pues ya tendrías que hacer tú un estudio de cuál es el que más estabiliza la molécula. Sí, pues, sí, de átomos iguales de la misma cantidad. Solamente tienes que saber cuál es más electronegativo, cuáles quitan más densidad electrónica. Y también esto, por ejemplo, otro efecto del mismo efecto inductivo, pero otro ejemplo sería este, que tengo aquí un cloro. Pero ahora tengo este otro ácido, donde el cloro lo tengo acá. Bueno, aquí no, sino que aquí. ¿Cuál de esos creen que sea un ácido más fuerte? Este. Pues yo te lo puedo dibujar así también. ¿O no? Nomás yo lo puse así. Pero acuérdate que el enlace rota, está rotando. Sí, puede estar más cerca, pero no siempre. Puede estar aquí en medio, puede estar aquí. Entonces tiene que ver más con otra cosa. El de la derecha, ¿no? Porque tiene más cerca el cloro del carbono que va. O sea, El de la derecha sí. tiene más cerca el cloro.
Ujú. ¿De qué carbono? O ¿De sea, este? no, o sea, el de la derecha, porque el cloro va a estar Más no cerca, sé cómo decirte. más cerca de esta parte. Sí, Pero es lo mismo que le dije a Luis. Yo puedo poner este cloro, si lo puedo poner así, también lo puedo poner así. Y ahora, ¿cuál está más cerca? Este, ¿no? Entonces no es tanto eso. Sí es algo de cercanía, pero no es con el giro, sino que es con la distancia de enlace sigma al sistema resonante. ¿Cuántos enlaces hay de distancia de este sistema a este carbono? Dos. Dos. Y de este sistema a este carbono hay uno, ¿no? La distancia es menor. Entonces, la polarización, bueno, que la densidad electrónica se vaya hacia este carbono es mayor porque la carga está más cerca del sistema resonante que acá, ¿sí? La carga delta más está aquí y la carga delta más está aquí. La carga delta más está más cerca de los electrones que acá. Entonces, el de la izquierda, se estabiliza mejor porque tiene la carga más cerca que este. Y como se estabiliza mejor la base conjugada de este ácido va a ser más fuerte que este. ¿Sí me doy a entender? Sí. sí. La carga está más cerca de donde hay electrones y se estabiliza mejor. Eso también es efecto inductivo, pero ahí ya tiene que ver con la distancia, la cantidad de átomos, la cantidad de enlaces que hay entre el delta más y el sistema donde hay electrones, ¿no? Sí, ok. ¿Tienen alguna duda de esto? Del efecto inductivo, del tamaño. Acuérdense que el tamaño es tamaño atómico, pero no tamaño molecular. Y de la electronegatividad. ¿Mande? Ujú. Ajá. ¿Determinar qué? Si la otra molécula es igual de ácida o qué. Ah, si otra molécula que parezca esa forma resonante, dices. Hablando de, o sea, tú me dices de que hay dos formas, digamos. Que hay, que hay la forma A y que hay la forma B. Y que esta sea más ácida, me dices, ¿no? Más ácida que B. Y que hay una molécula X que se parece a esto. Que si con eso puedes decir, que esto es ácido o más ácido. Pues sí, comparando. No, dime. No me vas a decir, Luis. Pero ¿qué era tu duda? Yo también quiero saber. Ajá, sí, sí, ajá. ¿Estás hablando de dos especies o de una misma? Dos especies. Sí, sí. Ajá, ajá, ajá.
Sí. ¿Cuál sería más ácido? Pues prácticamente sí.